Seguimos hablando de este momento muy importante para todo el país. Por supuesto, los jóvenes también son integrantes activos de lo que se viene, este recambio que, bueno, de alguna forma, al menos metafóricamente, queremos cada uno de nosotros. Y ahora vamos a analizar con un compañero, un usuario también bastante activo en las redes sociales y también un pensador de una nueva generación. Hablamos de Maximiliano Manzoni, un uruguayo que vive en Paraguay ya hace varios años y de alguna forma juntó a un grupo de gente que empezaban a analizar y a chequear lo que decían cada uno de los integrantes durante este debate que se realizaba ayer en el Banco Central. Maxi, bienvenido a Periodismo Joven. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar aquí. Primero contanos, sos uruguayo en Paraguay, ¿cómo llegaste acá a este país? Bueno, en realidad soy un uruguayo criado en Paraguay. Ajá. Estoy hace más de 18 años aquí, así que prácticamente creciste. Crecí aquí, tengo todas mis amistades aquí. Entonces, soy un hijo mimado, malcriado aquí en Paraguay. Ya sos un paraguayo más. Sí, totalmente. Contanos de La Precisa, hashtag La Precisa, ¿qué es esto? Bueno, La Precisa es una iniciativa de Cultural, que es un medio alternativo fundado en el 2015. Con lo cual lo que hacemos en realidad es la verificación del discurso público de los candidatos. Es decir, cuando un candidato dice algo, nosotros verificamos si la afirmación de ese candidato es cierta o no, hasta qué punto es cierta o no. Ajá. Bueno, ya tenemos algún ejemplo de lo que estaban haciendo anoche en tiempo real. ¿Cuántos integrantes son hoy? Bueno, en el equipo de Cultural que estuvimos trabajando somos 8 periodistas, en realidad entre periodistas, fotógrafos, diseñadores, ilustradores. Cultural es parte de Memetic Media, que es una organización de trabajadores que engloba, además de Cultural, con K, al Surtidor y a Fotociclo. Además son muy jóvenes, ¿cuánto sería el periodo de edad? 30 años, 30. máximo. Ajá. Sí, estamos entre 30 y 20 años. Y bueno, lo que hicimos ayer específicamente fue ya más o menos completar el trabajo de varias semanas, de primero organizar una cantidad de voluntarios que nos ayudasen en el momento a verificar lo que dicen los candidatos y también juntar especialistas. En total fuimos como casi 30 personas que estuvimos trabajando toda la noche durante el tiempo que duró el debate presidencial, escuchando el debate y en vivo empezando a verificar qué decían los candidatos, cuál era la veracidad de lo que decían. Para que la gente tenga idea, justo estamos viendo en imágenes una de las frases que vemos ahí que dice, por ejemplo, decía, vamos a derogar el decreto número 7702 porque es inconstitucional. En este caso es cierto. Veamos otra frase donde empiezan a interrogar un poco lo que decían estos candidatos de ambas partes. Le decimos que esto no tiene color. Efraín Alegre, por ejemplo, decía se ha incrementado la inversión en educación, es una flecha ascendente. ¿Por qué esto es volaterapia? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el cual los chequeos no solamente se tratan de qué dicen exactamente, sino cómo lo dicen. En el caso específico, Efraín Alegre, por ejemplo, habla de que la inversión en educación no dice solamente que la inversión en educación aumentó, lo dice como una flecha ascendente. Entonces nos obliga a nosotros a tomar demasiados criterios para hablar de ¿qué habla cuando habla de aumento de inversión en educación? Habla de presupuesto bruto del Ministerio de Educación y Ciencias, habla en relación al PIB, habla en inversión per cápita, habla presupuesto real. Entonces tomamos esos 4 criterios en base a lo que nos comentaron especialistas al respecto y vimos que en los últimos 5 años, en el periodo entre el 2013 y el 2017-2018, solamente el presupuesto bruto del Ministerio de Educación y Ciencias aumentó, como dice Alegre, pero si vemos en relación al PIB, se mantuvo, si vemos respecto al presupuesto real fluctuó, y si vemos respecto a la inversión per cápita, es decir, cuánto invierte el Estado por alumno, de hecho bajó en cantidad de dólares. Entonces la afirmación de Alegre, por cómo la dijo, es exagerada y por lo tanto volaterapia. Así que le decimos volaterapia. En el momento preciso, así como dicen La Precisa, ustedes analizan y como rápido publican este comentario. Claro, ¿O cuándo lo publicaron? No, lo publicamos en el momento. Sí. El secreto del trabajo del chequeo en vivo, a diferencia del chequeo que se puede hacer las siguientes horas, los siguientes días, es de que necesita muchísimo trabajo previo de recopilar datos. Es decir, saber más o menos de qué van a hablar los candidatos. Claro, de hecho esto también le contamos a la gente que ya estaba todo predeterminado. Claro, entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, de que iban a hablar de educación, iban a hablar de salud, iban a hablar de medio ambiente, iban a hablar de fiscalidad. Entonces lo que nosotros hicimos fue recopilar todas las fuentes oficiales, las fuentes públicas, hablar con especialistas, recoger investigaciones que pudiesen tener datos o afirmaciones acerca de lo que podrían hablar los candidatos. Y vamos a otra de las frases, en este caso de Mario Abdo, que dice
Está todo absolutamente regido y reglamentado. ¿Qué químicos se pueden utilizar y cuáles son salubres? Decía justamente sobre la fertilización de suelos y fumigación de cultivos. ¿Por qué es discutible? Porque dependiendo, de vuelta, la frase es muy general. Entonces lo que sucede cuando es una frase muy general es que si no tenemos un contexto demasiado específico de lo que hablan los candidatos, no sabemos necesariamente a qué parte de la legislación se habla, no sabemos cuál es el criterio del propio candidato a la hora de decir esto es cierto, esto no es cierto. Entonces valoramos todo lo que dice el candidato, vemos toda la legislación, vemos qué se aplica de esa legislación en el caso específico de los químicos y los agroquímicos, y llegamos a contemplar la decisión editorial es de que sí, hasta cierto punto hay una legislación al respecto, pero en otros puntos no. Entonces, ahora mi pregunta es la palabra discutible, la palabra cierto, la palabra volaterapia. Este análisis que vos estás haciendo luego al preguntarte ahora, consultarte, Jorge, por qué es discutible y das tu opinión al respecto, ¿también lo publicás en ese tweet y también das a conocer a la gente por qué es discutible, o lo pones discutible y bueno, y la gente se queda con la duda del por qué es? No, de hecho lo que hacemos en el tweet, si ven en el texto del tweet, lo que hacemos es darles el link donde se explica el chequeo completo con todos los datos, con todas las fuentes, de manera de que los propios lectores puedan verificarnos a nosotros. Gran parte del trabajo del fact-checking y lo que lo hace muy, muy emocionante es que es un trabajo siempre muy colectivo. Es decir, nosotros nos tomamos el trabajo de ser un equipo de 30 personas que estamos verificando lo que dicen los candidatos, pero al mismo tiempo queremos darle a la gente, al darles nuestras fuentes, al mostrar de dónde nosotros conseguimos esas fuentes, para que nos verifiquen a nosotros y nos puedan decir quizás que nos equivoquemos, puede ser. Entonces, le damos la oportunidad de que sea la gente la que pueda verificar el periodismo que nosotros también hacemos. Maximiliano, justamente en este tema de educación, por ejemplo, que hablabas de la inversión, o mejor dicho, Efraín hablaba, yo creo que no es que él quería mentir, sino que nos demuestra la incapacidad o la poca formación que él llevó. Y a mí me llama mucho la atención que un grupo de 30 personas, como vos decís, me imagino que hay voluntarios, inclusive hasta ahí, esté más preparado en minutos que el que va a ser nuestro presidente. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la cuestión con el fact-checking es que nosotros no podemos decir si hay dolo o no. Nosotros tenemos que atenernos siempre a la frase en específico. En el caso, este es un fact-checking que yo escribí, con el equipo de coordinadores, estaba a cargo del equipo de educación específicamente, nos encontramos en esa disyuntiva de que es muy posible de que Efraín Alegre no haya querido mentir aquí, pero en la analogía que utiliza falla en la rigurosidad, y la rigurosidad es todo. Uno no puede ser deshonesto a la hora de hablar de datos de esa manera. Entonces, es muy probable, por ejemplo, si Efraín Alegre hubiese dicho de que la inversión en educación subió, sin dar esa analogía de la flecha ascendente, es muy probable que estuviésemos hablando de un chequeo discutible en realidad, porque sí, teniendo uno de los 4 criterios, podemos decir de que sí, la inversión bruta en educación subió. Pero al hacer esa analogía, él exagera los datos. Está generalizando algo que es bastante puntual. Exactamente, y sobre todo él exagera. Entonces la exageración es la que a nosotros nos da la potestad, y después de hablar con especialistas en educación al respecto, que teníamos al teléfono, que los teníamos ahí en la redacción, de poder decir, no, estás exagerando, no es tanto así. Además, la precisión en este caso es muy importante, porque estamos hablando de la persona que va a ser justamente gobernante del país, la que tendría que tener estos criterios. Claro, totalmente. Y tenemos casos de ambos candidatos. Nosotros trabajamos ayer en 5 chequeos durante las 2 horas del debate, y hoy seguimos trabajando en 3 chequeos más de ambos candidatos. Entonces tenemos ciertos de Mario Abdo y ciertos de Efraín Alegre, tenemos discutibles de Mario Abdo y discutibles de Efraín Alegre, tenemos volaterapias de Mario Abdo y tenemos volaterapias de Efraín Alegre. Claro, esto es muy importante también para decirle a la gente que no están priorizando ni privilegiando a ninguno de los grupos. Claro, totalmente. Y de hecho en la elección de especialistas y de voluntarios, en la cual hicimos una convocatoria pública, que tuvimos un enorme apoyo de muchísimas colegas también, quisimos tener la mayor diversidad ideológica para darnos también a nosotros la seguridad de que vamos a tener rigurosidad y que vamos a tener la mayor imparcialidad posible dentro de lo posible. Siempre hay un sesgo
para poder darle a la gente los datos más seguros y más confiables. Ahora, ¿qué tal la respuesta en las redes de las personas? Fue tremendo. Fue tremendo. Realmente nos sorprendió un poco. Fue un poquito temerario al principio, porque se podrán imaginar en 2 horas, 30 personas en 3 grupos, chequeando a algunas personas, escuchando el audio de vuelta para tener las frases, y la gente en las redes sociales compartía, nos daba más datos, nos pedía que verificáramos más frases. Tenemos frases como para verificar 3 semanas más. Sí. Entonces, de repente quizás hasta nos quedamos cortos con la expectativa de la gente y con lo mucho que la gente y los voluntarios se sumaron. Entonces, definitivamente eso es un impulso para volver a hacer esto en algún momento. Dijiste que hoy están analizando 3 y van a seguir analizando por lo menos hasta el día de las elecciones, que es el domingo. Van a seguir poniendo volaterapia, ¿cierto? Discutible. Exactamente. El proceso de dar la calificación es el último a la hora de hacer un chequeo. Entonces, lo primero que se hace es tomar la frase, tener la frase textual, porque muchas veces un chequeo vale en la medida que vos tenés la frase así, tal como la dijo. Primero verificar la fuente original, las fuentes oficiales, es decir, que dicen el Estado, el Ministerio, etc. Después ver fuentes alternativas, como por ejemplo investigaciones internacionales de ONG, de think tanks. Por último, hablar con especialistas en la materia. En Paraguay tenemos muchísimos especialistas, tenemos academia en ese sentido, especialmente en educación, en salud, tenemos muchísimo trabajo. Y lo último, una vez que tengamos todo eso, recién ahí tenemos la calificación. De paso, saludamos a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook Live de ABC TV, y ya le preguntamos a la gente qué piensan ellos, quién fue más volaterapia entre estos 2 candidatos. Realmente es difícil responder esto. ¿Qué te parece si seguimos viendo algunas de estas placas que estaban preparando y analizando en estos tweets, ya que tenemos todavía varios? En este caso, por ejemplo, decía: resulta absolutamente injusto que quienes ganan en un año 97 millones de guaraníes estén aportando igual que los que ganan 2.000 o 2.500 millones de guaraníes. Esto decía Efraín Alegre, y es discutible. Sí, es discutible, y en este sentido la especialista Clara Iturbe, que trabaja específicamente en la cuestión tributaria, me explicaba muy bien por qué le parecía discutible. Lo que sucede con el IRP específicamente es que fue ampliándose de manera progresiva, ¿no? Primero le tocó unos cuantos, después los que ganaban más, después los que ganaban más y después los que ganaban más. Y si bien el IRP tiene solamente 2 porcentajes, creo que son el 5 y el 10%, en el primer año pagaron pocos. Y en los siguientes años, a medida que se fue ampliando la base contributiva, es decir, a medida que nos tocó a nosotros pagar el IRP, ahí se empezó a ampliar y se empezó a pagar más. Entonces, puede ser, ¿es cierto en la medida en la cual pagamos los mismos porcentajes? Sí. Pero es cierto que pagamos exactamente lo mismo, es imposible saber. Hay un vacío de datos, lo cual no le podemos decir a Efraín Alegre: sí, tenés razón en esto, porque no hay manera de comprobar eso. Maximiliano, bueno, yo escucho así la gran preparación que ustedes tuvieron y bueno, pienso nomás, lo que más se criticó es la pobreza de argumentos y la pobreza de los proyectos concretos, o sea que tanta preparación y llegaron a tener realmente buenos argumentos para estar haciendo ese fact-checking, ¿o a vos te parece que faltó un poco más? No, definitivamente, personalmente pienso de que primero el formato de debate fue una cuestión muy limitante. Las repreguntas realmente de los colegas de los medios han sido así, más o menos lo que nos dio fuerza en el debate. Y en segundo término tuvimos segmentos enteros en los cuales, por ejemplo, Mario Abdo no decía nada. Y teníamos los 2 candidatos diciendo durante 5 minutos algo que era prácticamente inchequeable porque no decían nada. Entonces había que afinar muchísimo el oído, y definitivamente tuvimos que luchar no solamente con la falta de datos, sino con la vaguedad de los candidatos. ¿Es la primera vez en Paraguay que se hace? Es la primera vez en Paraguay. Esta es una experiencia en realidad que no es mía solamente, es de todo el equipo de Cultural. Nosotros fundamos La Precisa hace 6 meses, somos un proyecto relativamente pequeño dentro del medio y está muy inspirada en lo que ya ha hecho en Argentina Chequeado y en otros países también, Agencia Lupa en Brasil, Animal Político en México. Es parte ya de un movimiento
regional de fact-checking en Latinoamérica, en la cual nosotros nos encantaba la idea de poder probar esto en Paraguay y realmente fue una experiencia en la cual aprendimos muchísimo. Y para todos los que quieran ver también, bueno, y conocer un poco más acerca de estos datos que estaban dando ustedes, ¿cuál es la página que pueden visitar? Bueno, pueden revisar todos los chequeos que estamos realizando, no solamente en nuestras redes sociales, que es Curtural con K, sino también en laprecisa.curtural.com. Ahí tenemos el chequeo del discurso público en Paraguay. No solamente tenemos el chequeo de este debate presidencial, sino también ya verificamos el último discurso del Congreso de Horacio Cartes, declaraciones de demás candidatos, declaraciones de ministros, etcétera, etcétera. Ahí pueden revisar. Cada chequeo tiene su explicación en la cual nosotros nos explayamos de por qué le damos esa calificación y la gente también puede ver eso y puede verificarnos a nosotros. Mientras vemos esta página web, ¿hay una tendencia de quién tendría más incorrectos, más volaterapias? ¿Tendría ya un resultado preliminar? Definitivamente el que ha dicho más volaterapias es Horacio Cartes. Definitivamente. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un equipo pequeño, entonces a diferencia de otros medios más grandes que pueden hacer fact-checking todas las semanas, se podrán imaginar, el proceso de hacer un chequeo lleva días muchas veces. Tomamos eventos puntuales de verificar, discursos públicos importantes como la declaración del Congreso, el debate presidencial mismo, pero sí vemos un trend. Solemos ver que, por ejemplo, el candidato actual, la senador número 1, que es Cartes, tiene muchos volaterapia, ministros tienen mucho volaterapia. Bueno, en su momento se hizo justamente un proyecto que se llamó El Más Mentiroso. Los más mentirosos, la gente elegía al que más le mintió, en este caso, con este checking, digamos que Cartes es el más volaterapia. Sí, claro, pero también tenemos que hablar de términos relativos. Nos encantaría, por ejemplo, poder verificar a los demás candidatos también. Claro. Nos encantaría poder haber cubierto los últimos 5 años del gobierno. Estamos comenzando a construir y nos gustaría en un futuro y nos encantaría poder seguir haciendo esto y hacerlo de manera más diaria para también poder generar, al menos el fin último, es de que los políticos tengan un poquitito más de vergüenza de mentir, ¿no? Maximiliano, muchas gracias por visitarnos. Realmente felicitaciones a todo el equipo que está trabajando en esto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una pausa y lo vemos con mucho más acá en Periodismo.